Los métodos de la investigación científica. Pues se utiliza varios métodos y enfoques para recopilar datos, analizar y llegar así a una conclusión. Los métodos de la investigación también varían según la disciplina científica, el tipo de estudio y el objetivo de la investigación. A continuación les voy a mencionar algunos de los métodos científicos. Tenemos el método experimental. Este método se manipula deliberadamente una o más variables independientes para la observación, su efecto y una variable dependiente. Los experimentos se realizan en entorno controlado para establecer relaciones causa y efecto. Los experimentos a menudo incluyen grupos de control y grupos de tratamiento. Este método permite establecer así conexiones de causa y efecto con el grado de confianza a través de estos pasos como la formulación de la hipótesis, el diseño experimental, la asignación aleatoria de sujetos o grupos y el análisis estadístico de datos. Los investigadores pueden obtener resultados significativos que contribuyen al avance del conocimiento científico. Tenemos el método observacional. En lugar de manipular variables, este método implica la observación y el registro sistémico de eventos o comportamientos, tal como ocurre en su entorno natural. Puede ser útil para estudiar comportamientos humanos y animales, así como los fenómenos naturales. Tenemos al método encuesta. Se recopila la información a través de cuestionarios y entrevistas estructuradas. El método es común en el estudio de la opinión pública, de investigaciones y de mercado y ciencias sociales. Es una técnica de investigación que recopila así datos mediante cuestionarios o entrevistas para obtener información sobre las opiniones y los comportamientos tanto humanos que se refleja para ciertas cuestiones que necesitemos. También se utiliza preguntas cerradas o abiertas y puede aplicar a grandes muestras de forma más eficiente. El método estadístico. La estadística se utiliza para analizar y resumir datos, lo que permite identificar patrones, relaciones y tendencias. Esto incluye el análisis de regresión, pruebas de hipótesis, análisis de variación y técnicas multivariadas. El método estadístico es una técnica de investigación que utiliza procedimientos tanto matemáticos para recolectar, analizar e interpretar datos cuantitativos. Esto facilita la identificación de patrones en la tendencia y sucesión de los datos. Este método es esencial en diversas disciplinas para garantizar conclusiones objetivas y validar así estadísticamente. También tenemos el método de estudio de caso. Se examina en detalle un caso o un número limitado de casos para comprender fenómenos complejos. Los estudios de caso pueden ser cualitativos y cuantitativos a través de la recopilación y análisis detallado de los datos de múltiples fuentes como pueden ser la entrevista, observaciones de documentos. El método de investigación cualitativa se centra en la comprensión en profundidad de los fenómenos sociales o humanos a través de la recolección de datos no numéricos como las entrevistas, observaciones participativas y análisis del contenido. Se busca así capturar la complejidad y el significado en lugar de la cuantificación, explorar así percepciones y significados en sus estudios. Método de investigación cuantitativa. Se enfoca en la recolección y el análisis de los datos numéricos para establecer así patrones, relaciones y generalizaciones. Este método utiliza estadísticas y herramientas de análisis cuantitativo. Emplea así como en las encuestas, los experimentos y los análisis estadísticos para la obtención de los resultados más garantizables y así objetivamente medibles. Este método es eficiente y permite la recopilación así de estos datos, aunque puede no capturar
justamente la profundidad de los fenómenos estudiados. También tenemos al método de revisión bibliográfica, ya que esto implica la revisión crítica y de síntesis de la literatura. Existe sobre algún tema en particular y es fundamental para comprender el estado actual del conocimiento en un campo. Esto implica la recolección del conocimiento y así para una exhaustiva evaluación y el síntesis de los estudios existenciales, sobre todo para el tema específico, para identificar así tendencias, debates de alguna investigación, utilizando fuentes secundarias como artículos académicos, libros y también los informes. Este método proporciona un marco teórico sólido y contextualiza así nuevos estudios, aunque depende de la disponibilidad y la calidad de la literatura existente. También tenemos al método experimental de campo, que se realiza en torno más natural a situaciones de la vida real. Se manipulan variables, pero no necesariamente en un laboratorio. También combina el rigor del control experimental con la autenticidad del contexto real, mejorando así la validez externa, aunque permite resultados más aplicables a situaciones reales, ya que enfrenta desafíos en el control de las variables externas y puede ser logísticamente complejo. El método longitudinal implica el seguimiento y la recolección de datos de la misma muestra o grupo de sujetos a lo largo del tiempo para estudiar el cambio y el desarrollo en diferentes etapas de la vida. Es útil para identificar tendencias y establecer relaciones de causa y efecto, aunque proporciona así datos valiosos sobre procesos de cambio en costos del compromiso tanto temporal, pero que sea significativamente. Tenemos al método transversal, que recopila datos de múltiples grupos de sujetos en un solo punto en el tiempo. Se utiliza para comparar grupos o cortes diferentes. Es útil para examinar diferencias entre distintos grupos y establecer así asociaciones instantáneas, aunque es más rápido y económico que los estudios longitudinales, pueden no capturar cambios y tendencias a lo largo del tiempo. Tenemos al método de modelado matemático. Es similar al sistema o fenómenos complejos, ya que se utiliza aquí ecuaciones y algoritmos para representar estos fenómenos complejos. También podemos decir que aplicamos en diversos campos, desde la física como hasta la biología, en la economía y también en la ingeniería, ya que se puede predecir así comportamientos y entender patrones, aunque se ofrece también herramientas poderosas para la comprensión y predicción que se requiere a veces los datos precisos. La elección del método de investigación depende de la pregunta de investigación, los objetivos del estudio, la disponibilidad de recursos y la naturaleza del fenómeno estudiado a menudo. Los investigadores combinan varios métodos para obtener una comprensión más completa del problema o fenómeno. La rigurosidad en la aplicación, estos métodos son esenciales para garantizar la validez y la confiabilidad de los resultados.